Jesús. En el momento que lo van deteniendo, hemos escuchado como Jesús dice a quién buscan. Y cuando le dicen Jesús de Nazaret, contesta, yo soy. Y cuando ellos arretran, según el relato de Juan, atención, no es un relato de crónica, es más crónica el relato de Marcos, de Lucas, un poco menos el de Mateo. Seguramente esto de Juan es un cuento, un midrash, si utilizaríamos el término hebraico, un texto explicativo más que narrativo de la pasión. Cuando él dice yo soy, arretran y cae a tierra, es la manifestación de Dios. Dios en el Éxodo se manifiesta como cuando Moisés le pregunta ¿y qué te llamas? Él contesta yo soy. Jesús en la pasión en este momento contesta yo soy. Y entonces, según la expresión del Evangelio de Juan, la gente arretra y cae con rostro a tierra porque es la manifestación de verdad de Dios. No es crónica, es un relato teológico. Entonces Jesús se manifiesta en su divinidad. Atención, estamos en el Evangelio de Juan. Y en el Evangelio de Juan un dato interesante. Cuando empieza la vida pública de Jesús, Jesús empieza en la boda de Caná. Y cuando falta el vino, María dice, falta el vino. Y Jesús, sabemos que contesta, mujer, no ha llegado mi hora. Al comienzo de la pasión, o mejor, de la última cena, empieza el Evangelio de Juan diciendo, habiendo llegado su hora. Que necesita de nuestros sacrificios. Atención, que muchas veces hasta los cristianos y los católicos tenemos todavía la idea que si necesito algo de Dios tengo que hacer un sacrificio. Es una lectura distorsionada. El Dios de Jesús no es el Dios que necesita nuestros sacrificios. Es el Dios que se hace sacrificio, se sacrifica por nosotros. Yo soy. Y si yo soy, entonces se me buscan a mí, dejan a mis hermanos, a ellos, a mis apóstoles, y no le hagan nada. Se manifiesta aquí Jesús como el hermano mayor que se preocupa de los demás. Este Dios se preocupa por nosotros, que no nos pase nada, según la visión de la fe, no son los accidentes de la vida. Es el Dios que se hace hermano mayor de todos nosotros, que Él dona su vida para que ninguno de nosotros tenga que donar la vida. O la donaremos, pero no porque nos la quiten, la sabemos donar porque aprendemos a vivirla con amor. Yo soy. La hora de la manifestación de Dios. Hay un segundo paso que quiero destacar en esto. La dimensión del amor. Este Jesús que se muestra el hermano mayor de todos nosotros, al cual tenemos que aprender a relacionarnos como un hermano mayor, que nos enseña a vivir y nos enseña a morir, pero nos enseña también a resucitar y nos hace capaz de vivir, de morir y de resucitar. ¿Cuántos durante este tiempo de pandemia de verdad han aprendido a vivir? Han aprendido a valorar las cosas que tenían. ¿Cuántos
de hecho un poco todos, hemos aprendido la belleza de un abrazo que las normas sociales nos han quitado. Hemos aprendido lo bello de un apretón de mano, de sentir los brazos de la persona amada o de un amigo o de una amiga. Y sentimos que la responsabilidad nos indica de ser prudentes. Hemos aprendido a vivir dentro de esta experiencia de vida que la pandemia nos ha consignado. Hemos aprendido a morir. ¿Cuántos llaman el sacerdote? ¿Cuántos al lado de la enfermera o del médico le piden de rezar un momento con ellos para entregar su alma y su espíritu al Señor? Pero aprendemos también que en todo esto aprendemos a resucitar. Esto nos enseña y nos enseñará la meditación de mañana en la noche. El Señor nos enseña en todo esto como hermano mayor y nos enseña yendo delante de nosotros, yendo como testigo y no simplemente como maestro. Y hay la dimensión del amor, de este amor de la hermandad. El 4 de octubre del año pasado, el Papa Francisco, en el día de San Francisco, nos ha dedicado una exhortación apostólica, y no solo a los cristianos esta vez, sino a todo el mundo, llamada Fratelli Tutti, que es el comienzo de una oración de San Francisco sobre la fraternidad universal. Y habla de todo esto. Estamos llamados a construir una fraternidad que rompe barrera, no rompe persona. Una fraternidad que se extiende, no que se hace más pequeña. Una fraternidad que reconoce en el otro la dimensión humana, que va respetada, que va hecha crecer, que va ayudada. Es interesante que en este documento se habla del amor político y de la ternura social. Este es el desafío que nos presenta el Señor. Y miren bien, en la relación que escuchamos en el Evangelio, el diálogo entre Pilato y los sumos sacerdotes, un diálogo de confrontación cuando están de hecho jugando sobre la vida de un inocente. Ambos saben que es inocente, pero el poder ya entonces había decidido matarlo. El poder no legal de los sumos sacerdotes, y de los escribas, y el poder legal de Pilato, que sabiendo que era inocente, somete la justicia a los intereses de otros. La historia sigue igual. Y es una confrontación entre Pilato y ellos, que Pilato intenta agarrarse a la lógica de la ley y el otro agarrarse a las comillas, descontextualizada para usar la ley para perseguir y matar. La historia no ha cambiado después de 2021 años. De los que argumentan con las comas de la ley para usar la ley, no para respetarla. Y ambos, ellos y Pilato, saben que lo que está llevando adelante no es un diálogo de hermanos. Y es un diálogo en que no le interesa a ambos la justicia, el amor, la humanidad. A ambos le interesa jugar y defenderse y ganar con su poder. Y todo lo que estorba este poder, son capaces de contarlo falsificando los hechos y falsificando la historia. Pilato y los escribas siguen vivos en medio nuestro. Todo esto contrasta con las relaciones humanas del Cristo en la cruz, con María, su madre, y Juan. Ahí donde sería la expresión del sufrimiento, encontramos la expresión de la ternura y del amor. Jesús, que consolando a su madre, le dice: ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu hijo. Y diciendo a Juan: ahí tienes a tu madre, como a decir, la salida de tu vida
de un amigo que es referente encuentre consuelo en la madre de este amigo. ¿Cómo contrastan estas dos relaciones? Pilato y los escribas, María y Juan. Aquí, sabiendo de jugar el destino, pero sin sangre, sin dramaticidad, pero con una dramaticidad humana profunda, desagradable, amarga. Y por otro lado, contraposición, en medio de la sangre, del sufrimiento y de la muerte, una relación de amor y de ternura. Juan, el evangelista, nos contrasta las cosas para ayudarnos a entender, llamándonos a entender. Entonces tú, cristiano, ¿por qué lado te pones? ¿Cuál es el camino con el cual tienes que estar en la historia? ¿En la de las contraposiciones de poder falseando las cosas? ¿O la del amor y de la ternura hasta en la situación más dramática y de muerte? Es evidente qué lado tenemos que estar. Y encima, lo subrayaba hoy preparando la celebración con los lectores, llega Nicodemo, el que no era discípulo. Él llega cargando 30 libras de ungüento para embalsamar a Jesús. Es una enormidad, es para embalsamar muchísima gente. Pero todos estamos atentos, 30 libras. De 30 recordamos algo, las monedas de Judas. El que era discípulo, que se pierde por 30 monedas, y el que no era discípulo, que lleva 30 libras de bálsamo para ungir a Jesús. El que era discípulo, que se sale en la noche vendiendo al maestro y dejando de ser discípulo. El que no era discípulo, que había estado en la noche del diálogo con Jesús, y lo recordamos hace un domingo en el Evangelio, que ahora aparece a la luz del día con 30 libras de ungüento para hacerse públicamente discípulo. Judas y Nicodemos, frente a esta realidad de confrontación y de amor y ternura, ambos han elegido. Judas para sumergirse en la noche de la corrupción con 30 monedas, Nicodemos para surgir desde la noche con 30 libras de ungüentos para honrar a Jesús. Ellos han decidido. Pidamos hoy al Señor que también nosotros sepamos decidir.